Esto es Fa. Pero no bombardee el barrio norte. Son el calzado opcional que teníamos. El calzado opcional. La dictadura echa mano a un plan que tenía en realidad para julio, 9 de julio, que era la toma de Malvinas. La BBC, La Voz de las Américas, Radio France, Radio Moscú, todos decían otra cosa. Por favor, cuídate mucho, mi querido soldadito. Con todo mi cariño, tu madre, que verte pronto desea. Hasta muy pronto. ¿Qué es Fa? Fa es gente y música que nos gusta mucho. ¿Sí? Todo eso es combinado. Fa es como un clericó de artistas. ¿Sí? De todos de índole que vienen a conversar, a opinar sobre distintas cosas. Eso es Fa. El señor Tute. Mirá, está armado. Increíble. Fíjate si están viendo. Ahí está. Se pone picante, lindo. Conversamos. Cambiamos ideas. Toda gente extraordinaria. Toda gente muy talentosa. Nos hemos reunido acá en casa. Nos reunimos en Fa. Voy a pedir un aplauso muy fuerte para el señor Lisandro Aristimuño. Que la reseca muerte no me encuentre vacío y solo sin haber hecho lo suficiente. Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después de que una garra me arañó esta suerte. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Sea indiferente. Si un traidor puede más que unos cuantos,
esos cuantos no lo olviden fácilmente. Solo le pido a Dios que el dolor no me sea indiferente. Desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Lisandro Aristimuño, ¡fa! ¡Tremendo! Voy a presentar a la señorita Cecilia Roth. Un aplauso fuerte. Hola, buenas noches. Y al Buenos señor días, buenas Edgardo Esteban. Un aplauso enorme. Tienen cosas que conversar. Se ha encontrado Cecilia con unas cartas. Sí, me he encontrado con unas cartas y unas... voy a hablar con él. Sí, adelante. Dale. Yo estoy acá. ¿Cómo estás? Bien, bien. Qué raro es esto, Gustazo, ¿no? ¿no? De Aparte, pronto me he sí. encontrado en una situación que no pensaba. Sí. Pero está muy bueno, muy bueno. Lo sorpresivo Sí, pero está aparte bueno siempre, me ¿no? impactó que el día que vino Mex hace 15 días al Sí. museo, cómo profundizó, porque no es que estuvo para Claro. hacer y armar, sino que estuvo horas recorriendo el museo, Y eso hablando. es investigar. Y ¿no? lo valoro Eso es- mucho, de y por se eso trata. estoy haciendo cosas que por ahí a veces no las hago, ¿no? Yo tampoco. Sí, así que bueno. Estoy siendo periodista, cosa que no debería. No, me impresionó esto que es la segunda tapa de Iluminados por el Fuego, que es el libro que escribió Edgardo Esteban sobre Malvinas, sobre la guerra de las Malvinas. Y esta portada es del año 93 y detrás dice una frase que se está diciendo mucho en relación a la guerra de Ucrania y Rusia, que es muy, muy particular, que dice así, y la dijo él en el año 93. La guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse en beneficio de hombres que sí se conocen y no se matan. ¿Por qué pensaste eso? ¿En qué momento pensaste? No, fue en esto fue relación al como una libro? frase que se rescataba, que estaba y que hoy la escucho mucho y la veo Totalmente. mucho en las redes. Porque Iluminados por el Fuego no fue un libro de guerra. Ajá. Es como un museo, que no, es un museo que es historia y que no tiene armas. Sí, claro. Porque lo que quise hablar es de la parte humana de la guerra, que poco se cuenta. Cuando vos lees los diarios y decís 200 muertos, 400 muertos, Sí. 649 muertos en la guerra, es la tapa del diario. Pero para la mamá, para el hermano, la novia, el hijo, la hija, es la tapa de todos sus días, hasta el último día de su vida. Hace pocos días estuve en Chaco, una mamá de 91 años hablaba de su hijo como si se hubiese ido ayer a la guerra. Entonces, lo que tratamos fue de rescatar esa mirada humana, que hasta ese momento solo se hablaba de la gesta, de los actos de heroísmo que uno respeta y que no va a cuestionar porque es parte de lo que significó Malvinas y es parte de nuestra identidad y mi pertenencia como
como excombatiente, pero yo necesitaba escupir mi dolor, exorcizar mi fantasma, tenía miedo también a esa problemática del suicidio, hay más muertes por suicidio que Sí, muertes por sé, combate, es muy impactante. por lo que significa el estrés postraumático, y aprendí que a través de la escritura, como hacía Antoine Artaud, cerraba los ojos y escribía desde el alma, sacaba con falta de ortografía, ¿No? sin puntos. Por Antoine Artaud, o sea, de Malvinas. Pero fue Antoine lo que Artaud. a mí me movilizó. Y una película de Truman, de Dalton Truman, ¿no? ¿Cuál? Johnny cogió su fusil o tomó su Sí, fusil. sí, Una Johnny película cogió su fusil, se de un dice, hombre sí. mutilado totalmente, que está en un Sí, sí. lugar que él no sabe, y la primera parte de la película le está pensando. Y lo que yo quise contar fue mi guerra interior con Seguro. Malvinas. Claro, y porque nunca pensé que iba a ser un libro que, para mí era cerrar un capítulo de mi vida. No quería hablar, quería empezar a salir, y fue un libro que como una semilla empezó a crecer, porque a pesar de las polémicas fue un libro necesario para ese debate. Sin duda, Porque, y además que estés aquí es necesario. Sí, porque el silencio fue muy duro para los excombatientes, porque se había visto la guerra como una gesta que se ganaba, y de un día para el otro se anunció la derrota. Y la misma sociedad ¿Y argentina... vos tenías en algún momento la sensación de que iban a ganar la guerra los argentinos? ¿Vos? Yo quise ir porque nunca pensé que íbamos a hacer una guerra. ¿Por qué quisiste ir? Porque era una aventura. Soy de Morón, soy de Aedo. Y Y tenías ir a 20 Malvinas era años. como ir a un lugar allá Claro. lejano. ¿Y tenías dije, cuántos voy. años? 19. Y bueno, a Yo los me iba de 19 baja años cualquiera se va a la guerra, ¿no? El 4 de abril me iba de viaje. Total. Me iba de baja. Yo me iba a los 2 días de la guerra yo iba a buscar y estaba ya firmado mi documento de identidad para irme. Pero nunca pensé, la verdad que... No pensabas que te ibas a una y cuando guerra con llegué, fusil y cuando y que te llegué a podían Malvinas matar. fue maravilloso, porque llegaba a un lugar que era allá en el sur, nuestras Claro. islas. Cuando cayó la primera bomba y apareció la palabra muerte con 19 años, ya me cambió la historia. ¿Y cuándo fue eso? El 1 de mayo. ¿Pero cuánto tiempo llevabas en Malvinas? Y llevaba pocos días, yo había llegado el 25 de abril. O sea, a los 5 días te cayó la primera bomba. La primera bomba, y ahí nunca más me cambió porque ya la palabra muerte me perdura hasta el último día de mi vida, porque además es una mochila. Totalmente. Es hermoso que tiene ahí en la mano, que trajo Edgardo, las cartas. Cartas que vos les has escrito y también que has recibido Sí, son cartas de distintos maravillosas, alumnos sí. de las escuelas. ¿Cómo era ese momento? ¿Llegaban las cartas? Yo, mira, las cartas era el encuentro con el amor y con la vida, ¿no? Yo creo que las leía 8.716 veces porque hacía las guardias o estaba en el Pozo de Zorro. Vos pensás que hacíamos Pozo de Zorro en ese momento para salvar nuestras vidas y hacíamos nuestras propias tumbas, ¿no? Y vos sacabas las cartas y los leías, o los telegramas. Yo tengo ahí 3 o 4 telegramas que los siento todavía gastados porque estamos con vos, te queremos, y era esa comunicación, ese afecto. Cuando pudimos el 14 de junio, fuimos hacia la ciudad y pudimos llamar por teléfono 3 minutos a nuestras casas, ¿no? Y yo hablé con mi mamá estaba sola. Acá tengo una carta de tu mamá. ¿Querés que te la lea? Y cuando No me volví vas a de dejar que Malvinas... la lea. No me vas a dejar que se la pero lea. te cuento esto porque es hermoso. a ver. Cuando volví de Malvinas, que yo la llamo el día de mi cumpleaños, el día de la bandera, el 20 de junio, entonces ella sabía que su hijo estaba vivo. 2 días después nos reencontramos y lo primero que hizo, adelante de todos los familiares, mis vecinos que fueron a ese reencuentro, decía, decile que vos me llamaste por teléfono porque todo el mundo pensó que estaba loca y que había inventado ese llamado. Que había alucinado. Mi abuela, que era discapacitada, dormía con las ventanas abiertas y sin frazadas porque decía que si yo pasaba frío ella tenía que pasar frío. Entonces esas son las historias que uno también debe de rescatar. Y en las cartas hay un libro que dice Las cosas que llevaban los soldados, ¿no? De Tino Bryan. ¿Y qué llevan los soldados? Para mí las cartas fue esencial y fue fundamental. Mira, aquí hay una carta de tu madre del 11 del 6 del 82, del 11 de junio del 82. Dice: Edgardo Soldado, te escribe tu mamá, hoy es el día que llegó el papá y espero que no haya, ¿no? El Papa. El Papa, Sí. el Papa que no haya Que no haya... para que todo esto termine. que esto termine. De que hable, Que póngale. para que todo esto termine. Sí. Yo y el Chiche, Chiche, que era marido de ella. Isabel, que era mi Isabel, hermana. vamos a ir a verlo Sí. para pedir que vos Vos estés pronto en pronto cerca de nosotros, querido hijo. Perdona la letra, pero estoy tan nerviosa y espero verte pronto. El Raúl se fue muy temprano a Luján, como
así como llovía mucho, no fui, porque Isabel quería ir y vos sabés que a ella le puede hacer mal. Perdón cómo leemos, pero ya así lo leo, lo entiendo. Hoy a la tarde viene. Marcela está siempre en contacto con nosotros y viene siempre y está muy preocupada, como todos nosotros que te queremos mucho y que extrañamos mucho. Muchas gracias, hijo, por escribir siempre. Nosotros estamos siempre con vos en todo momento. Estás, Edgardito. Decirle a todos saludos, sobre todo al sargento que te cuida, para nosotros, que no te pase nada, gracias a Dios y de la Virgen, te cuide siempre, querido hijo. Te quiero mucho, espero verte pronto. Si no estamos juntos para tu cumpleaños, te deseo un feliz día con un gran beso y espero que el año que viene estemos juntos. Este es el segundo año. Sí, que estás lejos. Que estás lejos de mí. Yo tengo fe que pronto vas a estar aquí en tu casa, que te espera siempre a cada hora. Creo que tu voz que me llamó mamá, estoy aquí. No quiero llorar porque sé que pronto te voy a ver y te estoy esperando con mate, lo que a vos te gusta. Todos te queremos y rezamos por vos y todos los que allí están. Por favor, cuídate mucho, mi querido soldadito. Con todo mi cariño, tu madre, que verte pronto desea. Hasta muy pronto. Besos y un gran abrazo de tu mamá, que te espera siempre, te quiere ver siempre. Por favor, vení. Te quiero mucho, mamá, que espera ver a su querido hijo, rubio hermoso. Te quiero. Cuídate, por favor. Mamá espera verte. Qué maravilla, ¿no? Ay, Dios. Porque así aparte, te escribía tu madre. Pero ella, uno y sabía que esta estaba carta vivo. allí. No, esa carta llegó. ¿Ah, no? No, porque cuando la estaban por mandar fue el final de la guerra. O sea que vos no la recibiste La ahí. recibí en Córdoba. La recibiste en Córdoba. Y aquí hay unos dibujitos y unas cosas. Sí, unas cartas de los chicos de las cartas de escuelas. chicos de las escuelas. Islas Malvinas, Puerto Argentino, querida familia, esta es una carta tuya. Sí. Pero te quiero llamar, quiero leer una de los chicos. Aquí hay un dibujito. Aquí con dibujito. Ay, yo no quería sacarla para no. Qué hermosura. Los soldados, wow. Los soldados matándose en tanques y con armas. Y a la vez la bandera argentina con el sol en el medio. Poesía para mi querido soldado. Querido soldado, amo a mi bandera cuando ondea al viento en lo alto del mástil o en la puerta de mi escuela, o en los días de fiesta cuando se convierte en la escarapela como si fuera una mariposa de amor. Ay, Dios. Me despido, que tengas mucha suerte, me despido con un beso muy muy fuerte. Ariel, segundo B, turno mañana. Vivan las Malvinas. Sí, esta la busqué hoy porque yo la verdad que no, pero me parecía que bueno, que ameritaba reencontrarme con esto también, ¿no? Porque sí, no, tocarlo, ¿no? Yo creo que hace 40 años que no es muy increíble. Muy increíble. Vamos a mirar otra, ¿querés? Como vos quieras. Dale. Pero era el vínculo de los afectos, ¿no? El amor. Y estas cartas, hay cosas hermosas, esto, como documento de amor. Mirá, te voy a mostrar. Y como por otro lado, mucha gente, muchos chicos mandaban cartas y no llegaron nunca. Y después las encontraban en los kioscos con chocolates, o sea. Porque esta la busqué, la vi hoy y no la vi, Mira el dibujito, qué hermoso. No es de soldados. A ver. Querido hermano Edgardo, 7 de mayo del 82.
Yo te mando estas pequeñas líneas para decirte que te queremos mucho y también te extraño y deseando verte muy pronto aquí, cerca de nosotros. Después de nosotros, que después la acompañamos a Tomás al colectivo con la abuela, es mezcla genial, sí. Con la abuela y mamá, todos estamos bien de salud, te cuento que estoy bien en el colegio, te mando mucha salud, papá, mamá, Raúl y las abuelas, el abuelo y la abuela, en fin, todos, besos de tu hermano, de tu hermana Isabel, Isabel. Mi hermana tiene un problema de discapacidad y ¿qué dice es aquí? La única carta que he recibido de ella y que está. Pero qué y hermoso. no me di cuenta que era ella, y me hace un dibujo. Sodando. Sí, porque hoy empecé a buscar, a acomodar las cartas. Me retan mucho en el museo porque yo las tenía todas en una caja. Y empecé a encontrarlas. Gracias. Y empecé a buscar las cartas que la tenía en una caja. Encontré hasta cartas de la familia y cartas de... Y dije, bueno, las pongo acá. Pero quería verlo. Estas son las cartas que... Esto no se debe hacer, ¿no? En museología, pero estos son los telegramas. Ay, no sé que hay que tocarlos así, pero bueno. Grupo Artillería Aerotransportadora Islas Malvinas. Adelante, estamos orgullosos de vos, coraje y fe. Te esperamos, te extrañamos mucho. Besos, Marce y Lucy. ¿Quiénes son? Es Marcela, era la novia de ese momento. Pero cuando... Estás metiendo en problemas. No, pero hay una anécdota muy... Después de tantos años ya no. Vamos también a hacer... Cuando volví de Malvinas, que me fue a buscar una tía mía en un Citroën amarillo, que me fue con mi hermano, y a mí siempre me sorprendieron los colores de los semáforos porque estábamos desacostumbrados. Entonces no había venido Marcela. Y esto es literal, ¿eh? Y entonces pregunté por qué no vino Marcela. ¿Y sabe cuál fue la respuesta? Que la mamá había dicho que yo venía alzado y por eso no era prudente que me recibiera. No. Nunca entendí lo que es la palabra alzado, pero me dolió en el alma. Porque yo lo que quería era un abrazo de ella. Pero obvio. Su amor. Qué torpeza y qué qué duro que fue, porque había mucho en ese tiempo eran otros climas. Sí. En esa caja, Ah. ¿qué tenés ahí? Bueno, sí, yo creo... Mirá. Esto lo muestro, no lo doné, no lo hago habitualmente, lo tengo guardado ahí, lo quiero donar al museo. Pero cuando volví a Malvinas, yo volví 5 veces a las islas. Fui como periodista en el primer vuelo en el 99, cuando se detiene a Pinochet, que voy a trabajar, porque me alentaron varios amigos y terminé siendo tapa los diarios, que vos recién decías. Y yo pensé que me llevaba a Malvinas por encima y la guerra se llegó después de 17 años. Y cuando fui a mi Pozo de Zorro sentí que se abrían todas las heridas, y aparte los kelpers me fomentaron mucho porque me insultaban, me agredieron. Ay, porque era el enemigo que volvía solo ahí. Pero por suerte los compañeros, los periodistas y las periodistas me contuvieron y llegamos a un lugar que nunca habían vuelto los kelpers, porque salvo la ciudad, todo es turba, todo es como esponja y barro. Entonces vos vas hoy y seguís encontrando cosas. Y cuando fui a las cercanías de mi Pozo de Zorro, lo que encontré fue esto, ¿no? Mirá, la que flecha, son el calzado opcional que teníamos. El calzado opcional. Era, para 10 grados bajo cero, porque es decir, vos todo el tiempo absorbías agua, humedad. Y después, bueno, la tierra que tenía, ahora la armamos en la puerta del museo. Hicimos un piso de vidrio y pusimos la tierra ahí, la turba ahí, las piedras. Y cuando llegás al museo, lo primero que tocas es nuestra tierra, ¿no? Que me parece como un símbolo, ¿no? de esa tierra que estaba allá. Y después cuando ibas caminando encontrabas los cepillos de dientes, las estacas. No sé si la palabra estaca tiene una simbología muy especial, ¿no? en la jerga de los excombatientes. Los estaqueaban, ¿no? Los estaqueaban. Y para las carpas, pero y para los castigos también, ¿no? ¿Qué te hacían? No, el 90% de los castigos, porque como no había cárcel, había calabozo de campaña. Los castigos eran de los mismos. Y eran estaquearte, sí. ¿Estaquearte? Sí. Y era el castigo por robar, por hambre, en gran parte porque no había comida. Se fue con los días de la guerra se fue dilatando la comida. Y se mandaba desde aquí del continente. Pero viste, pero mucho de eso fue también
parte de lo que fue la campaña de comunicacional. Hay un gran problema que yo aún hoy siento que estamos, que además de hablar de la soberanía territorial, la soberanía marítima, la soberanía educativa, económica, cultural, es comunicacional, es terrible el tema. Y en ese momento hubo una gran manipulación, por eso fuimos tan triunfalistas, que estábamos ganando, y como si hubiésemos perdido la final con Alemania en Brasil, al otro día nadie quería hablar de Malvinas. Y dolió. Y por eso nos escondieron, pero fue muy duro. Hoy es otro ¿Cuántos tiempo. soldados volvieron? Nosotros fuimos 13.000, hoy hay como 22.000 que cobran pensión, pero a Malvinas fuimos 13.000, 12.900. Y el tema fue cómo durante 10 años que hubo ese silencio. Después en los 2000 empezó a cambiar la historia. Hoy hay otro mundo, ¿no? Siempre hay asignaturas pendientes, pero hoy la sociedad reconoce a sus soldados, hay un vínculo, ¿no? A nuestras soldadas, porque también hay mujeres, ¿no? Porque otro tema del género, las enfermeras claro, que están ahí peleando por su lugar todavía con mucha fuerza. Pero me parece que es un cambio, ¿no? Y creo que tenemos que trabajar en esta identidad y esta pertenencia para el futuro. ¿Qué es Argentina? ¿No? Uno se plantea. ¿Cómo construimos nuestra argentinidad? ¿Cómo construimos esta mirada? Para mí, desde lo cultural es fundamental, desde el teatro, desde el cine, desde la poesía, de la música, desde esto, poder hablar, visibilizar. No me creo el dueño de la verdad, pienso en mis hijos, pienso en mi nieta, y quiero dejarle un país distinto, un país que no sea violento, que no haya la palabra muerte, porque la muerte que a mi papá me lo mataron en el 72, era dirigente peronista, tuve una tragedia que es otra parte de mi historia. Entonces la muerte la conozco bien, y yo quiero apostar por la vida, necesitamos construir otra Argentina. Y si celebramos o conmemoramos las efemérides, y ahora estamos en esta conmemoración y nos quedamos nada más que en la efeméride del 2 de abril, tenemos que trabajar entendiendo que Malvinas tiene que ser una cuestión de Estado, tiene que ser una causa común que esté por encima de las cuestiones además políticas. Hay que construir la historia, reconstruir la historia. El museo, porque muchos dicen 40 años Malvinas, no, el museo habla de los 502 años desde el primer avistaje, de los 189 años de la usurpación. Claro. Y si hubiésemos hablado de una guerra después de la pandemia, era una locura. Si hubiésemos hablado que ahora Nicolás Maduro es menos malo para Estados Unidos, también era una locura. Entonces, además del factor de la construcción de identidad y de pertenencia, además de la construcción que hizo tanto Daniel por los vínculos con los países del mundo y particularmente con la patria grande, que está tan diezmada ahora con el tema Malvinas, además de lo que significa el desarrollo de lo que es nuestro mar austral, ¿no? Sí. Hasta la llegada del gobierno de Perón, el primer gobierno de Perón, había una sola base científica en la Antártida, que fue la primera desde 1904. Desde que llegó Perón, que conoció un señor gracias a Eva Perón, llamado Hernán Pujato, en 9 años hizo 8 bases científicas, 2 permanentes, y por ahí me lo vieron a Daniel, pero no me equivoco, 23 refugios para el verano, compró el primer rompehielo, creó el Instituto Antártico, la Dirección Nacional del Antártico, aprovechó los astilleros que estaban en quiebra porque no hacían barcos de guerra después de la Segunda Guerra Mundial, y armó la Marina Mercante y compitió en la exportación de nuestros alimentos, y particularmente de la carne, hasta con los propios británicos. Eso hay que trabajar. Soberanía es eso, no solamente la Resolución 2065 de Naciones Unidas. Y me parece que eso es lo que tenemos que concientizar. Entonces, hablar de los afectos, hablar de lo que significa Malvinas, pero también desde lo que es la causa, trabajar en lo que es la cuestión. Ni hablar, por supuesto. Y entender que el país se hace así, si no vamos a estar todos los días sacándonos los ojos. Y duele, esta Argentina me duele. Juntando los eslabones de nuestra historia, que siempre es un país tan particular que yo siento que los eslabones están sueltos, ¿no? Que hay una cadena de eslabones sueltos, en los cuales no se termina de entender qué pasó antes, por qué está pasando esto ahora, y volver a construirnos, deconstruidos como estamos ya, volver a construirnos con todo incluido, con la historia de la Argentina en toda ella, yo siento que no. Bueno, yo cuando era alumna del colegio secundario, por supuesto que nunca me contaron, era la historia oficial, ¿no? Por supuesto, pero y supongo que en Malvinas también pasaba lo mismo. Y había una sola voz, era la voz del Estado, y por eso después nos pasó que vino la democracia, porque cuando la gente se enteró que era todo mentira, empezó a ir a la Plaza de Mayo, y esa misma plaza que alentó a Galtieri el 2 de abril, le quiso prender fuego. Sí. Pierre Bourdieu dice, el tema del vaso y la piedra, cuando vos tirás una piedra y se rompe el vaso, es porque el vaso es frágil. Claro. Entonces, ¿cómo trabajamos la dureza de ese vaso para que todas estas piedras que vivimos todos los días no rompan nuestro vaso? Podamos construir una Argentina mucho más
justa. Nosotros somos muchos los que queremos un vaso distinto, duro, fuerte, y tenemos que trabajar. Y Malvinas tiene que ser ese camino. No tengo la menor duda que por lo menos es una excusa. Es como la selección. Aunque peleemos por Messi o Maradona, Malvinas tiene que ser un camino para encontrar ese rescate de lo colectivo. Por eso es muy importante Malvinas nos une. Por lo menos una cosa que nos una. Dejémonos de joder. Después vamos para adelante. Por lo menos una cosa que nos una. Edgardo Esteban, Cecilia Roth. Gracias, divino. No, muchas gracias por... Este fa, ¿sí? Un aplauso fuerte para Lula Bertoldi. En Buenos Aires no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos multimapos, escuchando a Clash, escuchando a Clash, sandinista. Estoy temiendo lluvia ahora, no sé a qué temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por la casa, por la cana, por la panza, por las ansias, por la raza, alguna de poder. De poder. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que nos vamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombardeen Buenos Aires. No bombardeen Buenos Aires. No quiero un mundo desinsano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte pero no pasa nada, ni siquiera puedo comer un bife y sentirme bien. Y sentirme bien. Tengo hambre, tengo frío. No. Los golpes siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez. Como aquella vez. Si quieres escuchar a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche.
a ver todo el día. ¡Viva, viva! Esto es FA, ¿sí? Nos juntamos distintas personas de la cultura, de distintas órdenes, y nos ponemos a conversar diferentes temas. En esta oportunidad tiene que ver que hace 40 años empezaba la guerra de Malvinas. ¿Y qué pasó, digamos? Bueno, pasó que estábamos todos muy sorprendidos, ¿no? Porque yo tenía 23 años en algún momento y me desperté a la madrugada, empecé a escuchar folclore en la radio, cosa que era rarísima porque pasaban fundamentalmente música disco. Y después sí vino el comunicado número 1, hablando de la toma de las islas, algo que no se entendía, sobre todo porque era una dictadura completamente pro-imperialista, ¿no? Absolutamente pro-yanqui, que venía de colaborar con Estados Unidos en Centroamérica, entrenando en métodos de tortura a los contranicaragüenses, a los hondureños, a los guatemaltecos, y que de pronto este general que Reagan había calificado como majestuoso, que era Galtieri, resultaba que se volvía antiimperialista y tomaba las Islas Malvinas. Y era una cosa rarísima realmente, ¿no? Tuve esa noche una cosa muy surrealista, que fui a ver El perro andaluz, fíjate vos, a la sala Lugones del Teatro San Martín, sí. Y tocaron el himno y nos daba cosa pararnos en ese contexto, sí. Y viendo Buñuel, y vino un cana que nos hizo parar a todos a cantar el himno. Estábamos, todo ese público estaba un poco dudando de que si había que cantarlo o no en esas circunstancias, ¿no? Claro. Y después salí a la calle y la gente con banderas y todo un quilombo. Y una gran excitación. Una gran excitación, una gran manipulación mediática, yendo a la historia, una gran discusión en la Junta Militar entre Galtieri, Anaya y Lamidoso, o sea, la Fuerza Aérea, el Ejército y la Marina, en torno a qué hacer con lo que habían hecho, que fue un plan apresurado a partir de lo que había ocurrido un 30 de marzo, que fue una huelga general lanzada por la CGT Brasil, la CGT combativa, Ubaldini, que había surgido con fuerza en el 79, y una CGT que estaba dividida entre la CGT pro-oficialista, pro-dictadura, dirigida por Triaca, Jorge Triaca, del dirigente de los plásticos, sí. Y Ubaldini, que era la CGT combativa, y ese 30 de marzo una enorme movilización popular porque ya había una profunda crisis económica y por lo tanto la dictadura echa mano a un plan que tenía en realidad para julio, 9 de julio, que era la toma de Malvinas. Adelanta la operación militar con un altísimo nivel de improvisación. Claro. Y en principio lo que planteaban era tomar las islas y reclamar ante Naciones Unidas algún tipo de soberanía. Cuando Galtieri da el discurso en la plaza y ve tanta multitud aclamando y todo, dice nos quedamos, y ahí cambia efectivamente, pero insisto, con un altísimo nivel de improvisación. Sí. Mucho lo que contaba Edgardo, ¿no? Esa clase se había incorporado recientemente sin entrenamiento. La incorporación había sido en marzo. Era 63 ya, ¿no? Exacto, la clase 63. Y incorporada en marzo sin prácticamente práctica de combate, enviada a las islas. Y bueno, y ahí comienza otra historia, que es historia de la guerra, tremenda, ¿no? Con ilusiones increíbles, ¿no? Como que Estados Unidos nos iba a apoyar. Sí. Cosa se esperaba eso. Yo me acuerdo, ¿fue un sábado, puede ser? No me acuerdo el día exacto. Bueno, mi madre excitadísima estaba. Bueno, todo el mundo estaba excitadísimo, ¿no? Yo no. Yo porque había hecho la colimba, soy clase 60, y me iban sentía que podían llamarme y no estaba de acuerdo en absoluto. Estábamos ahí, sí. Sí, y le pregunté a mi madre, pero ¿quién está de nuestro lado? ¿Quién nos apoya? Claro. No sé, no importa, me dijo. Sí importa. ¿Quién está? Y me contesta, creo que están los chinos. Sí, no, ni tampoco. No está como que largó. Ni tampoco. Sí. Bueno, no, y la ilusión de que Estados Unidos nos iba a apoyar, que era vana, porque Estados Unidos estaba
en la OTAN con Inglaterra, Claro. y no tenía ninguna duda a quién iba a apoyar. Por Ellos supuesto, pensaban ¿no? que no iban a venir, ¿no? Que no iban a venir, y Claro. la famosa que venga el Principito, ¿no? Ah. La bravuconada de Galtieri en la plaza. Sí. Y bueno, por supuesto que Estados Unidos hizo lo que tenía que hacer, que era Apoyar. a su aliado histórico. Chile con Pinochet fue una pieza clave también en la guerra, ¿no? Dando un gran apoyo en sus bases y apoyo satelital. Es interesante decir la dictadura chilena, no fueron los chilenos, fue la dictadura chilena de Pinochet, Sí. en ese contexto. Y bueno, un poco lo que transcurrió en la guerra fue evidentemente un gran descuido y un gran maltrato de la tropa, ¿no? Por parte de la oficialidad, por ejemplo en el tema de alimentos, en el tema de vestimenta, y la población absolutamente solidaria, porque uno lo que sí le quedaba claro, y te habrá pasado a vos, que uno detestaba ese gobierno y no apoyaba esa guerra enloquecida, No. pero sí estaba a favor de ayudar de alguna manera a los Totalmente. soldados, a los combatientes. Había gente Totalmente. que donaba sangre, colectas, etcétera, ¿no? Sí. Para los chicos que pasaban hambre realmente, ¿no? Totalmente. Vos, Lalo, te debes acordar de ese festival, porque vos estabas justo, empezaste, ¿no? Con la radio. La radio, yo empecé el 14 de marzo, empezó 9 p.m., el programa que fue fundamental en mi carrera. Y el 2 de abril, 15 días después, 2 semanas después, la guerra de Malvinas. Entonces nos vimos inmersos, digo nos vimos porque éramos un equipo, en una historia que no esperábamos absolutamente para nada, como dice Felipe, nadie se lo esperaba. Y sí, todo el mundo, no todo el mundo, yo siempre fui un escéptico y lo sigo siendo, nunca entendí de qué se trataba. De hecho teníamos una radio de estas de banda abierta que agarrábamos todas las ondas cortas, claro, en mi casa, que estaba a 1,5 cuadras de la radio, literalmente a 1,5 cuadras, y salíamos de 9 p.m. y nos íbamos a escuchar la BBC, La Voz de las Américas, Radio France, Radio Moscú, todos decían otra cosa. Pero bueno, estábamos también como ciudadanos embebidos de esta locura de la recuperación de Malvinas. Pero cambió la música, ¿no? Porque ahí se dejó de escuchar música en inglés. Yo no coincido con Felipe. La música siguió en inglés el día de la invasión, el sábado, el domingo, esto fue un viernes. Sí. ARPA, la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, es la primera que dice vamos a dejar de pasar música en inglés. No fue una decisión del gobierno. Después se puede haber visto, tal vez, como una decisión del gobierno, pero fue una decisión privada, de las radios privadas. Yo trabajaba en una radio privada y me acuerdo. Dijeron no pasamos más música en inglés. Y eso fue, no lo recuerdo, la verdad no lo recuerdo, pero no fue el día de Malvinas. Fue 2, 3, 4 días después cuando fueron cayendo las fichas. Pero eso produjo un cambio tremendo artísticamente acá, ¿no? Empezó todos los grupos de rock, todo Estaban empezando las frecuencias moduladas y su programación básicamente era música melódica en inglés, claro, rock lento, qué sé yo, toda esta música de la FM, ¿no? Además había unas listas de censuras tremendas que no podías pasar mucha música en español, porque eran, digo, no porque fuera en español, sino porque... Había una larga lista de temas prohibidos. Exactamente. Pero tampoco era digamos, no era la onda pasar rock en español. Claro. Gustavito Noya y Daniel Ladogana, que fueron los musicalizadores de 9 p.m. y venían trabajando conmigo en la productora, inyectaban rock nacional en la programación de Del Plata desde bastante tiempo antes, y siempre era resistido, es decir, era una lucha, eran chicos que tenían 20 y pico. Entonces ellos filtraban en la programación de la FM y de la M temas de rock argentino. Yo también tengo un problema con rock nacional. Ese rock nacional me suena a milico. Para mí es rock argentino. Ajá. ¿Qué sé yo? Cosas de la cabeza de cada uno. Sí.
y nada, no era normal. Y Malvinas explotó, entonces esto se hizo habitual y legalizó, porque los pibes que estaban tocando en esas bandas tocaban en el garage de su casa o en un sótano, Claro. y ni sus viejos, digamos, estaban orgullosos de eso, porque eran como rockeros, qué ruido, ¿no? Como sí, siempre sí, pasa, sí, sí. esto de la Bochinche. intergeneración. Y Malvinas blanqueó esto, y al no haber que pasar, sobre todo, yo tenía un programa de rock, Sí. no era un programa de música de boleros, era un programa de rock. Me sacaron el inglés ¿Y vos y qué? me quedó el castellano. ¿eh? ¿Te enojaste en un principio que te estaban No, censurando? no había espacio para enojarse. Ajá. No lo recuerdo como un enojo. Sencillamente que Danielito y Gustavo tenían 200 cassettes de bandas Claro. que estaban ahí guardados Total. y los Sí. sacamos a la luz. Sí. Pero bueno, fue una, digamos, necesidad y urgencia. No, había una incoherencia en esto de no pasar la música en inglés y no tocar las 500.000 hectáreas británicas en la Patagonia. Claro. Digamos, fíjate la diferencia que el primer día de la guerra, la Thatcher bloquea todas las cuentas argentinas en Londres. No, acá no pasó. Acá no se tocó el capital británico. Acá todo llega más tarde, Felipe. Tenés que entender Pero digo, cómo funciona la fíjate que Argentimba. Esas 500.000 hectáreas, muchas con costa atlántica, en manos británicas, ¿no? Que no se tocaron. La Thatcher inmediatamente hizo lo que tenía que hacer, digamos, ¿no? Bloqueó las cuentas argentinas en el exterior, por ejemplo, ¿no? Daniel. ¿Qué tal? ¿Dónde estabas? ¿Qué pasó? ¿Qué te pasó No, vos en ese voy a dar momento? ¿Dónde una estabas? mirada complementaria, A porque yo ver. estuve en la plaza. No sé si vos estuviste en Ah, la vos Yo estuve en la estuviste. plaza. Yo Yo estuve también. en la ¿Vos plaza, también? Estuve Mirá. 2 veces en la plaza. Estuve en la plaza unos días antes. El Yo estuve el 30. 30, sí. Claro, el 30, el día de la movilización Claro, con Ubaldini, nos cagaron a que nos palo. gasearon Sí. bastante y milagrosamente nos fuimos detenidos porque yo trabajaba en un sindicato, el Sindicato del Seguro, como docente de sociología en las escuelas de DINEA, y nos agarró esa mañana, por suerte, pudiendo charlar el tema y la contradicción que teníamos entre el odio a la dictadura y todo lo que había hecho y también la causa que Claro. compartíamos. Pero ¿qué pasó? Te digo, es interesante porque muchos miran a la gente que fue a la plaza como que apoyaron la dictadura y de ninguna manera. Es verdad que había un sentimiento contradictorio, pero ahí largamos una consigna, no sé si vos te acordás, porque en una columna sindical fuimos organizados y el tema era Galtieri y Golilón, las Malvinas son argentinas, las Argentinas de Perón. Y fue una consigna que prendió bastante, no digo que toda la plaza cantó eso, porque pero había una mirada realmente en contra de Galtieri, no era una mirada a favor de Galtieri, aunque se aplaudía este sentimiento que hoy se expresa también en todas las canchas, no hay cancha donde vaya que no se cante el que no salte es un inglés, por ejemplo. Claro, totalmente. No, ese sentimiento estaba y explotó, porque si no hubiera sido tanto el sentimiento de Malvinas, no hubiera sido utilizado por la dictadura como argumento para perpetuarse claro, en el ¿por poder. qué? ¿Por qué eligió justamente esa causa? Lógicamente, claro. Los argumentos británicos sobre la propiedad de Malvinas son absolutamente falaces, pero de un nivel de invento realmente alarmante. ¿Qué ¿no? dicen los ingleses? ¿Qué dicen? No, bueno, desde el descubrimiento en adelante es toda una saga de mentiras, pero fundamentalmente lo que tratan de convencernos es que quienes viven allí tienen derecho a la autodeterminación. Los que viven allí son los que desalojaron a los argentinos que vivían allí. Entonces, Naciones Unidas, el único caso en donde Naciones Unidas no habla de autodeterminación como mecanismo para terminar con el colonialismo es Malvinas, porque el pueblo originario de ahí fue expulsado Claro. y la población que está ahí es parte del mecanismo que tienen ellos de dominación y la regulan. Por ejemplo, si vos querés ser ciudadano en Malvinas, la reina dice si puedes ser ciudadano o no. Es una población implantada. Dijiste algo muy interesante, Edgardo, que aquella gente que dice ¿para qué sirven las Malvinas? Bueno, que tienen esta visión un poco desdeñosa. Una de las cosas importantes que va a ocurrir es el tema de la Antártida. Y las Malvinas proyectan soberanía sobre la Antártida, ¿no? Lo cual le permitiría... Están haciendo un puerto de aguas profundas, Claro, invirtiendo 85 millones de dólares. por ejemplo, ¿no? ¿Puedo agregar algo más? Sí. Porque hubo un expresidente que dijo que las Malvinas daban déficit. Está claro que si
dieran déficit no estarían los británicos ahí. Claro. Pero hace poco también hubo una política que dijo, ¿por qué no las cambiamos por las vacunas, por ejemplo? Sí. Porque Es verdad, recordamos todo. Ahora, ¿cuánto es lo que tienen los británicos ahí? Porque son 2 islas, ¿es un archipiélago? No, estamos hablando de Malvinas, Georgias y Sandwich. ¿Cuánto es la parte de territorio argentino que tienen ahí? Argentina es 2 veces más grande en su plataforma continental que en su territorio continental. Bueno, cuando Reino Unido le pide a Naciones Unidas la plataforma continental de Malvinas, Georgias y Sandwich, es 10 veces el territorio del Reino Unido. Claro. Así que ellos están pidiendo acá en el sur 10 veces el territorio que ellos tienen en el norte, porque lo que tenemos que imaginarnos es todos estos archipiélagos, las 200 millas, sobre lo cual reclaman la columna de agua también, y después toda la proyección de plataforma que sería el suelo. Sí. Y del otro lado está Australia y Nueva Zelanda, ¿no? Que pertenecen también a la corona británica, porque son 11.410 kilómetros cuadrados las 2 islas, es cierto, es una superficie menor según a un expresidente, pero lo cierto es que tienen un control marítimo. Primero tienen el control de los pasajes Atlántico-Pacífico, por el único lugar donde pueden pasar los submarinos nucleares. Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes. Claro. Y después pasa algo como pasó el año pasado en el canal de Suez. En el canal de Panamá es el único lugar donde pasan los barcos y mirando hacia el este también tienen un control de lo que es el Océano Índico. Entonces me parece que hay una estructura que tiene una ambición, como siempre fue el Imperio Británico, de esa expansión marítima desde un control pequeño quizás territorial, pero con una gran profundidad marítima y como vos bien decías, ese puerto de aguas profundas que están trabajando ahora, que están invirtiendo, es para mirar cómo el Imperio Británico empieza esa conquista para la discusión de la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta, más allá de los alimentos y las reservas hidrocarburíferas. Lalo. Acabo de leer anteayer, una nota, no me acuerdo en qué medio, que en los años 60, mi segunda mitad de los 60, principios de los 70, se dio el mayor acercamiento entre la diplomacia argentina y la diplomacia inglesa, que incluso logró que fueran maestras argentinas bilingües, pero a enseñar español, porque los ingleses habían entrado como en una teoría de descolonización. O sea, lo que vino a hacer la bravuconada de Galtieri es mandar para atrás trabajos, años de trabajo diplomático que se venían haciendo. Lo cual lo torna muy sospechoso también, ¿no? No, vos fíjate que cuando Naciones Unidas en el año 65 saca la resolución 2065, por unanimidad, ni siquiera Reino Unido se opone. Es decir, a la idea de que había que dialogar entre Argentina y Reino Unido para transferir la soberanía, ni siquiera Reino Unido se opuso. Ese fin de año viene el canciller británico, Stewart, a la Argentina, se reúne con el canciller argentino y empiezan las negociaciones para transferir la soberanía. Esto que decís vos de las maestras es parte, es excelente. Era como el plan que... Claro, en parte, Argentina construyó el aeropuerto en Malvinas. Y se inauguró con las 2 banderas, la argentina y la británica. El correo argentino. Yo fui prisionero de guerra en el depósito de YPF. Mira, YPF. Y estaba el Banco Nación en el 82. Estaba el correo argentino y estaba Gas del Estado. Todos los casos médicos más graves, agudos de Malvinas se atendían en Comodoro Rivadavia y en Río Gallegos. Los llamaban Kelpers porque ni siquiera tenían escuela secundaria. Así que la escuela secundaria, todos la venían a hacer acá. Claro. Ni hablar la facultad. Y hablaban, y era todo bilingüe. Y lo más increíble es que los más antiargentinos, por ejemplo, no han perdido aún hoy su vínculo con el deporte. Es decir, el único canal de habla hispana que tiene la base militar, que es la que transmite los canales para la ciudad, es Fox Sport, porque quieren saber cómo va el fútbol argentino. El más antiargentino, que se llama Patrick Watts, adivina de qué equipo es. ¿De qué equipo? El del Papa, el mejor. San Lorenzo de Almagro. Está claro. Pero, no, esta no está claro. Tres veces, te digo, hubo 3 propuestas británicas de cómo transferir la soberanía. Están por escrito. La última, lamentablemente, fue en principio del 74. Perón, claro. Y el canciller Viñez se lo da a Perón. Perón, ¿qué dice? Aceptala. Si nosotros ponemos un pie en Malvinas no nos sacan más. Porque una propuesta que dilataba en el tiempo, pero mientras tanto tenía las 2 banderas. Claro. Y lamentablemente murió Perón. Muere Perón, claro. Y ahí se terminó, ese fue el último, por el argumento británico, que después de eso hasta el 82 prácticamente no se avanzó. Hecho en el 74. Y los acuerdos incluían todo esto que estamos hablando. Y el comercio era, y si vos vas
a la historia, al siglo XIX, la relación entre la Patagonia y Malvinas era cotidiana y diaria. Había comercio permanente. Más, el primer gobernador de Santa Cruz se casó con una malvinense. Más tuvo que esperar 2 años porque era menor de edad todavía en el momento en que empezó a noviar. Pero tenés una historia de relación común que ahora los británicos hacen un esfuerzo enorme, con la ayuda de algunos argentinos, como hemos leído estos días en algún diario nacional, de tratar de generar odio de los isleños contra los argentinos. Y esa es la base fundamental, porque el argumento es, bueno, si ellos no quieren, entonces, claro, ¿cómo se lo...? Claro, no podemos ir Estamos contra violando voluntad. un derecho Vamos humano. en contra de la voluntad de ellos, claro. De ellos. Pero lechuga fresca de acá no le llega. Pero es interesante porque es como que a partir de la guerra uno empieza a hablar de las Malvinas, ¿no es cierto? Claro. La Argentina. Y que tiene años de años todo esto. Lleva muchísimo Sí, además tiempo. es interesante porque nunca la Argentina dejó de reclamar la soberanía, ¿no? Ves ahí los distintos gobiernos, desde Rosas en adelante, donde siempre se reclamó, nunca se abandonó la causa, ¿no? Salvo en algunos momentos muy despreciables, pero casi toda la historia argentina siguió el reclamo por Malvinas. Tenés escritos de personalidades importantes y muy diferentes, ¿no? De José Hernández a Sarmiento, a Paul Grusac, a Palacios, a Perón, bueno, todos hablando de Malvinas y reclamando la soberanía, ¿no? El de Sarmiento es muy interesante porque siendo embajador en Estados Unidos reclama la soberanía en Malvinas y critica a Estados Unidos por ser el que incentivó a los ingleses a tomar Malvinas, ¿no? Siendo Sarmiento embajador en Estados Unidos en ese momento, ¿no? Nosotros tenemos una carta de San Martín en el claro. museo. San Martín pide a los reos que estaban en 1816 que los traigan al continente para sumarlos al ejército libertador para cruzar la cordillera. En Malvinas funcionaba un presidio, Claro, sí. que hasta 1810 funcionó, y que San Martín nunca se enteró que no funcionaba. Claro. Pero está claro que estaba en la cultura de que Malvinas era argentino. Claro. Porque reclama, dice el presidio de Patagones, el de Malvinas, que vengan los que están allí a combatir, porque Buenos Aires no le mandaba nada cuando él estaba esperando para cruzar a Chile. Pero interesante que ¿cuál es el primer país que apoya a la Argentina respecto de Malvinas? Bueno, es Bolivia. En mismo 1833 hay una carta que si uno la lee ahora llorás, lagrimeás, porque la carta plantea, a pesar de que ustedes no nos apoyaron en la idea de la unidad latinoamericana, sudamericana, nosotros igual entendemos que haber ocupado las Malvinas es una afrenta para toda América Latina. Increíblemente, Bolivia nos reprocha, primero, no haber apoyado la idea bolivariana a Buenos Aires. Y después dice, bueno, pero a pesar de eso, este ataque británico es contra todos nosotros. ¿Y ahora qué? Diplomacia. Y sí. A falta de diplomacia, más diplomacia. A falta de amor, más amor. Sí, no queda otra, obviamente. Y la palabra soberanía, ¿no? Como una Yo palabra creo que mucha educación, ¿no? Mucho trabajo educativo. Bueno, yo creo, fundamental. a mí me pasa la experiencia del museo que, como digo que siempre, viste que los periodistas somos como un gran océano con 1 centímetro de espesor, que hablamos de todo, pero no profundizamos absolutamente en nada. Bien, lo dijo el señor, periodista. Sí. Y con Malvinas pasa Yo lo soy mismo. locutor. Sí. Hablan de los 40 años, en muchos casos hasta las universidades, Daniel, de Malvinas, como si fuesen 40 años. Y hay una historia riquísima, hermosa. Tenemos un avión de Miguel Fitzgerald, que fue 20 años el piloto de Héctor Ricardo García para cubrir Crónica, y él alentó mucho esa malvinidad y esas aventuras y esas proezas de Malvinas en los 60. Después también viajó con los Cóndores en el 66. Ah, viajó también con los Cóndores. Sí. Y después volvió con Fitzgerald en el 68. ¿Sabés la historia, no? De los Cóndores, ¿cómo es? Venía el marido de la reina Isabel II acá a verlo a Onganía. Tenían unos partidos de polo, entre otras actividades. Un caballo. Y se anticipó un grupo de 17 jóvenes, entre ellos Dardo Cabo y Cristina Berrier, y van y le piden que lo invitan a Héctor Ricardo García que los acompañe porque tenían que hacer una actividad fuera de lo que estaba previsto con un avión de Aerolíneas Argentinas. ¿Qué hacen? Desvían ese avión de Aerolíneas Argentinas y lo llevan a nuestras islas. Piden que no reconocen ayúdame Felipe, a las autoridades de las islas. Están ahí el día 28 y 29 de septiembre,
hasta que vienen las autoridades del continente a buscarlos, llevan 7 banderas, una de las 7 banderas está en el Museo Malvinas, y después al grupo ideológico encabezado por Dardo Cabo lo llevan presos por esta rebelión a la cárcel de Ushuaia, que estaba cerrada en realidad y la abrieron para ellos, ¿no? Estaban solos. Sí. No, lo que me contaba García, que fue muy divertido, país. de que el gobernador de las islas estaba tan aburrido que los invitó a tomar el té. Sí. Al grupo, Claro, había al visita. grupo. Claro. Y nunca iba nadie. Nunca iba nadie. Ya Y no llegan los cóndores, Dardo Cabo y todos estos muchachos peronistas. Castillo. Claro. Y dice que el tipo Salcedo. los invitó amablemente a tomar el té porque estaba tan embolado en las Claro. islas que- Yo les voy a decir algo. ¿Viste la famosa frase brasileña, no mexe o que está quieto? No mueva lo que está quieto. Eso hizo Galtieri. Ni bola Claro, le daban claro. a las Malvinas. Claro. Y de pronto... Los ingleses no, la tenían completamente abandonada. Claro, en bueno. cuanto a la población. me Pero si refiero, ¿no? movés... Por eso le dicen Kelpers. Claro. En realidad, Movés a partir de el- eso los hicieron ciudadanos. Y hoy es un lujo. Y ahora es un hito geopolítico mundial sin Es, precedentes. ese segundo lugar en el planeta con mayor ingreso per cápita. Claro, tiene un nivel de vida 122.000 increíble. dólares por No año. Y tiene la ni que gastar idiotez la guita. humana no Después de tiene Luxemburgo. límite. ¿Cuántos viven en Malvinas? Bueno, es una buena pregunta. ¿Cuántos? Viven Más 3.000 en la personas base. más o menos. 2.632 personas. Más en De la los base que cuales- de la ciudad. De los cuales solamente ciudadanos son 1.000, es decir, la riqueza son 1.000 y un poquito. El resto Es son un trabajadores ocasionales que van principalmente de otras colonias británicas. La isla pero también Ascensión, por ejemplo. Santa Elena. Claro. van ahí y solo pueden trabajar, y los chilenos pueden Claro, trabajar durante chilenos, un tiempo sí. y tienen que volverse. Porque, insisto, la riqueza se concentra en los que son súbditos de la corona, Sí. que son los que la reina dice que son británicos. Ay, Dios. Mirá, me confundieron más. Vamos a ver, el señor tú te está dibujando algo. ¿Dónde? Sí. Lo vi. ¿Qué hizo? Mirá, a ver. Todo. Mirá. Wow. Los dibujos no se explican, pero es una suerte de Galtieri genérico, pintando, en la paleta solamente tiene el rojo, sangre, y bueno, ahí pintó sus Malvinas. No vamos a explicar, no. No, no, seguro. No, pero lo hiciste demasiado galán. Más o menos. Muy bien. Tenía eso que, viste, que decían que Que chupaba, sí, que chupaba tomaba whisky. tomaba whisky, ¿no? Eso es verdad. ¿Vos tú que Hay eras muy videos. chico? Mi historia durante la guerra, yo tenía 6 o 7 años, así que era muy, muy pibito. Pero mientras hablaban, me acordaba de una historia que Felipe puede contar bien, que es de una especie de héroe maldito que tenemos, que es el gaucho Rivero. ¿no? Es una hermosa historia que además está llena de mitos de toda índole, desde el principio hasta el final. Gracias por traerlo, porque el gaucho Antonio Rivero era un entrerriano, peón de estancia que estaba trabajando en Malvinas cuando la ocupan los británicos y después dejan a unos capataces, tal Mateo Bripán, y el gaucho Rivero junto con otros compañeros se sublevan, logran eliminar a estos personajes, toman las Malvinas nuevamente, las retoman, izan la bandera argentina en espera que venga ayuda, esa ayuda no llega, y finalmente los ingleses retoman las islas, lo capturan, lo llevan a Londres, lo juzgan, lo declaran inocente, vuelve Rivero, y dice José María Rosa, cosa que no está comprobada, pero que es un lindo final, por lo menos, si no es verdad, es muy lindo, que Rivero murió combatiendo en la Vuelta Obligado. Vuelta Obligado, claro, esa es una de las el 20 de noviembre de 1845. Espectacular. La batalla contra la flota Anglo-francesa, anglo-francesa, ¿no? claro. Pero es muy interesante cómo Rivero organiza esta especie de guerrilla rural y logra recapturar las islas esperando, había problema de comunicación, ¿no? Esperando que llegue la defensa. Pero él recaptura las Malvinas. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido, por reunirnos y conversar de este tema de las Malvinas que tanto nos cuesta hablar y empezar a hablar, como bien dice Edgardo, nos une, las Malvinas nos unen y estamos acá reunidos por las Malvinas. Así que gracias a todos, ¿sí? Muchas gracias. Bravo.